En este primer video, les mostraré el proceso tras mi carta holográfica del gato esclavista y cómo lograr ese bonito efecto de desplazamiento cuando la carta gira. Esto lo vamos a hacer en un principio con Shader Graph y eventualmente les mostraré cómo llegar al mismo resultado usando HLSL. Aclaro que en este video únicamente mostraré el proceso tras el holograma de color. En un futuro video hablaré sobre cómo lograr el efecto de falsa profundidad que tiene el gato sobre la tarjeta. Sin más por el momento, comencemos. Bien, aquí tengo mi carta. Como ven, son simplemente 3 sprites ordenados dentro de un GameObject, la base de la carta y 2 carteles flotantes. Ahora les mostraré los elementos que voy a utilizar para darle vida y color a la carta. En este caso, los 2 sprites de los carteles flotantes, una máscara que nos permitirá definir los bordes de la tarjeta, la textura base, una textura estrellada que usaremos para un efecto interesante al final del video, y 2 texturas que usaremos como base de color. A continuación, creamos un nuevo Lit Shader Graph, y en mi caso lo llamaré HoloCard. Abrimos el shader y lo primero que haremos será crear una textura para poderle asignar color a nuestra carta. Conectamos la textura al canal de emisión. En mi caso, quiero que en mi shader pueda manejar transparencias, ya que los bordes de mi carta están redondeados. Para esto debo indicar al shader que la superficie será transparente en lugar de opaca. Conectamos nuestros canales alfa, asignamos nuestro color base a un negro absoluto y guardamos el shader. Ahora, volvamos al editor de Unity y vamos a crear un material a partir de nuestro shader actual. Asignamos el material a nuestra carta y como podrán observar, se ve completamente blanca. Esto es porque aún no le hemos asignado ninguna textura. Bastará con conectarle una, en este caso, nuestro color base. Ahora, vamos a crear nuestra capa de colores. Nuevamente, crearemos un Sample Texture 2D con su respectivo Asset Texture 2D, al cual le podremos asignar una textura desde el inspector de Unity, en este caso, la textura de color. Creamos un nodo de tipo Blend. Esto mezclará ambas texturas volviéndola una sola. Vamos a conectar nuestra textura base en el primer puerto y la textura que usaremos para los colores en el segundo puerto. Puedes asignar el Blending Mode que tú prefieras. En mi caso, trataré con Dodge y volveremos a conectarlo al canal de emisión. Una vez guardado el shader, volvamos al editor. Debemos asignar nuevamente una textura para nuestro mapa de color. Y ahora sí, podemos observar la mezcla entre ambas texturas. Notamos también que la parte trasera de la carta no es visible. Para arreglar esto, basta con volver a nuestro shader y activar la casilla Two-Sided, que nos permite ver ambos lados de una cara. La carta ya es visible por ambos frentes. Volvamos a nuestro shader. Vamos a distorsionar los colores. Creamos un Simple Noise y reasignamos su valor a 20. Podremos variarlo más adelante. Ahora añadiremos un nodo Tiling and Offset y conectaremos nuestro Simple Noise al Offset. Y este mismo lo conectaremos al puerto V de nuestra textura. Esto nos permitirá distorsionar la textura de color. Voy a agregar un valor flotante y lo transformaré en una propiedad a la cual llamaré Distortion Amount. Esto me permitirá controlar la escala de distorsión de nuestra textura de color. Ahora podemos controlar la distorsión de nuestros colores desde el inspector de Unity. Sin embargo, nuestra carta aún no tiene ningún efecto de movimiento fuera de la distorsión. Para agregar movimiento a nuestra textura,
vamos a añadir un nuevo nodo de Tiling and Offset, el cual vamos a conectar a nuestro Simple Noise, y vamos a agregar un nodo llamado View Direction. En el modo de espacio tangente, y terminaremos conectándolo al offset. Si guardamos nuestro shader y volvemos a la escena, notamos que al mover la carta o la cámara, la textura se desplaza con el movimiento, siendo esto claramente un tipo de parallax effect. Puedes incluso cambiar el tamaño de la distorsión para encontrar efectos distintos. En este punto podrías detener el video, ya que esto abarca a grandes rasgos el efecto que estamos buscando. Sin embargo, me gustaría mostrarte un par de tips más. Para controlar el desplazamiento de nuestra textura, vamos a asignar una variable flotante a la que llamaré Offset Amount, y vamos a multiplicar los valores del View Direction por esta nueva variable, y conectaremos el resultado. Ahora podemos controlar el desplazamiento de nuestra textura, así como su distorsión. Puedes jugar con ambos valores para encontrar distintos resultados. Un detalle que me molesta es que el borde de la tarjeta está siendo afectado por la textura de color, cuando solo quiero que afecte el interior de la carta. Pero solucionarlo es muy sencillo. Vamos a crear una textura que servirá como máscara para delimitar el espacio en el que nuestro color afectará a la tarjeta. Multiplicaremos esta nueva textura, que es nuestra máscara, por el resultado de la textura de color. Y lo que obtengamos de esta multiplicación, lo conectaremos nuevamente al Blend Node. Si guardamos y volvemos a la escena, notaremos que aún nada ha cambiado. Debemos asignar nuestra máscara al material. La máscara es una textura blanco y negro. La parte blanca representa la zona donde el color tendrá presencia, mientras que la zona negra lo ignorará, por lo que la medida de la máscara debe coincidir con el tamaño de la tarjeta. Asignamos nuestra máscara y ya está. Ahora el color no está afectando los bordes de nuestra carta. Para finalizar, agregaré un último detalle. Voy a crear un Cube Map y usaré la textura de estrellas que les mostré al principio del video. Asignaré una resolución más alta. Simplemente usaré la misma textura en todos los espacios. De vuelta en el shader, voy a crear un Sample Cube Map y un Cube Map Asset. Lo voy a convertir en una propiedad para poder asignar el Cube Map que acabamos de crear en el proyecto. Recuerden que esto no es una textura como tal y necesitamos de estos nodos especiales para poder conectar apropiadamente este tipo de archivos. Crearé un nuevo nodo Blend y voy a mezclar el resultado que ya teníamos con este nuevo Cube Map. Conectamos la mezcla al canal de emisión y guardemos nuestro shader. Si volvemos a la escena, notaremos que nuestra carta se ve distinta. Debemos asignar el Cube Map al material. Pero esto distorsiona mucho la gama de colores. Para arreglar esto, voy a cambiar los Blending Modes que estoy utilizando. Ahora, nuestra tarjeta vuelve a verse bien, pero las estrellas apenas son visibles en la carta. Vamos a agregar el mismo efecto de desplazamiento que usamos en la textura de color. Vamos a agregar un View Direction y lo conectamos a nuestro Sample Cube Map en modo tangente. Y ahora sí, podemos ver esos puntos blancos flotando en el interior de nuestra tarjeta. Con esto,
Ya tienes un shader que te permitirá cambiar la textura, blending modes, distorsión y movimiento de la tarjeta, y podrás crear distintos efectos visuales. Solo tienes que experimentar con las opciones que ya tienes. Con esto podemos dar por terminado el video. Si quieren apoyar el canal, pueden hacerlo mediante la página de Ko-fi que dejaré en la descripción. Recuerda que puedes visitar mi página de Instagram o mi blog de desarrollo, en donde publico mucho de mis trabajos y puedes contactarme directamente. Dejaré los enlaces de igual manera en la descripción. Muchas gracias por ver este primer tutorial y nos vemos en el siguiente video.